Muy buenas noches a todos. Damos gracias a Dios. Hoy casi que me pasa como Jonás. Le decía a mi esposa. Me tomó así de sorpresa cuando voy a entrar al parqueo. Digo, el parqueo está lleno. Me quedé así, ahora no tengo dónde parquear, pues ya venía un poquito atrasado. Y cuando entré le digo a mi esposa, si lo bueno hubiera tenido, que no hubiera tenido a varias cuadras a la redonda, porque todos se animaron a participar juntos en el culto. Pero a veces nos pasa así en la vida, que las cosas nos toman de sorpresa, pero ya cuando razoné y veo que algunos más se animaron a venir esta noche, pues no es que dependamos, pero nos alegra ver que más personas podemos reunirnos, podemos orar, podemos estudiar la palabra de Dios y decidirnos a prepararnos para hacer la obra de Dios y para estar listos cuando Jesús venga a buscarnos. Vamos entonces a tener unas palabras de oración. Señor, gracias porque nos das la oportunidad en esta noche de estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entenderla, que pueda ser de bendición para cada hijo tuyo, que dedique este tiempo para comprender el plan que tienes para nosotros. Permite que la presencia de tu Santo Espíritu y de tus ángeles se pueda sentir en medio nuestro y que seas tú quien dirijas este momento de interacción con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Anoche comenzamos a estudiar el capítulo 13. Ya lo había mencionado Salvador Giovanni, por eso fue que lo dije, pero, o sea que se me pasó, pero no vi que muchos tuvieran el tiempo de pie. No sé cuántos están suscritos, cuántos tienen acceso por YouTube a la transmisión de la iglesia. Sería bueno cada noche que ya dejáramos un momento para que abriéramos y compartiéramos al menos con 2 o 3 personas el video, porque le puede llegar a muchas personas. Recuerdo la campaña evangelística que recién finalizamos en la iglesia de Shaddai. La primera noche solamente había como 7 o 8 vistas, y a partir de la segunda noche empezamos los que estábamos a compartir con 2 o 3 personas. Yo compartí con 7 u 8 de personas conocidas que tengo en Cuba y en otras partes, y cuando íbamos como por la tercera o cuarta noche ya había más de 200 personas conectadas viendo la transmisión. Son muchas más personas que se benefician de estar un tiempo interactuando con la palabra de Dios, escuchando el mensaje de salvación. Así que si algunos no lo tienen, no tienen acceso, pues lo vamos a hacer hoy, y cada noche cuando vayamos comenzando, pues podemos compartir con algunas personas, esas compartirán con otras, y así esta semana que estamos teniendo puede llegar a más personas. Anoche comenzamos a estudiar el capítulo 13, que es un capítulo muy importante. Es básicamente el capítulo 12 al 14 son el centro del libro de Apocalipsis, y son los capítulos que nos enseñan básicamente a nosotros lo que debemos comprender antes de que llegue el último momento de la historia de la salvación en esta tierra. Y vimos que el capítulo 12, versículo 17, termina con la narración diciendo que el enemigo, el diablo, el dragón, como lo pinta el capítulo 12, la serpiente antigua, o sea, el enemigo de Dios, está airado contra los últimos descendientes de la mujer. Y para hacer guerra, él tiene 2 movimientos en el tablero. Vamos a ver 2 fichas seguidas. Una primera es una bestia, otra segunda es otra bestia. Pero las 2 bestias, aunque son un poco diferentes y se presentan en diferentes momentos históricos, tienen un mismo cometido: luchar juntamente con el dragón contra el enemigo de Dios, juntamente con el dragón contra el pueblo de Dios. Vimos que
la primera bestia que se menciona en el capítulo 13, versículo 1, si todos pueden arreglar ahí, en vez de me paré, poner se paró, cambiar el pronombre para que esté indicando que es el dragón quien se para y hace subir a la primera bestia. Esa primera bestia es una imagen de Daniel capítulo 7, y aunque se mencionan por nombre los mismos símbolos de los imperios, la obra que hace, o sea, de los imperios desde Babilonia hasta Roma, la obra es la obra del cuerno pequeño. Tanto en Daniel como en Apocalipsis no queda duda que después del imperio romano el único poder político eclesiástico, como lo dice Daniel capítulo 7, que era un poder político eclesiástico que surgió y que hizo todo lo que se describe aquí, es el papado, o por una parte el poder político, el poder papal, por otra parte la parte religiosa, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este conglomerado político religioso que destruyó la verdad de Dios, permitió que las doctrinas paganas y sobre todo la idea de salvación por obra que vamos a estudiar en esta noche fuera el centro de la teología de la iglesia, y que por alrededor de 1000 años la inmensa mayoría de las personas, la única guía que tenían para llegar a Dios y para conocer el plan de salvación era la enseñanza de esta iglesia, y era una enseñanza completamente torcida, completamente distorsionada, y quien siguiera ese camino no podía llegar a la salvación. Pero finalmente ese poder recibe una herida como herida de muerte. Inmediatamente surge otro poder, ya no en zonas muy habitadas, sino en zonas desérticas, porque se ve la bestia subir de la tierra con una apariencia de cordero, o sea, de cristiano, después de 1798, cuando el poder papal cesó su influencia como la tuvo en la Edad Media sobre el mundo, y muchos teólogos, muchos expertos y obviamente parte de la teología adventista, la interpretación de este segundo poder es el protestantismo norteamericano unido al poder político, que cada día se acercan más, y que juntamente tanto el protestantismo apóstata dirigido específicamente desde Estados Unidos, la Unión Europea, y el catolicismo que ha estado en apostasía desde la Edad Media, juntamente lucharían contra el dragón para destruir a ese último remanente, a ese último grupo de cristianos que trataría de prepararse para la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿pero cómo lo harían? Y esa es la pregunta que quedó pendiente. El capítulo 13 tiene más interés en que podamos descubrir cómo lo hacen que descubrir quiénes son estos poderes. Y cómo lo hacen es muy interesante. Vamos a hacer una actividad bíblica, como les dije anoche. Yo voy a mencionar una serie de características, vamos a ir leyendo versículos y vamos a ir mencionando una serie de características, y ustedes me van a adivinar el personaje. Esa es la idea. Miren qué fácil lo pinta Juan. Por ejemplo, si yo dijera un hombre anciano de más de 70 años, recibe un llamado de Dios para abandonar su tierra, sale a una tierra, ¿se van dando cuenta? Así es como lo vamos a hacer, así es como Juan lo hace aquí. Ahora miren, vayamos al capítulo 13 y leamos lo siguiente. Dice el versículo 2. Voy a ir leyendo y haciendo énfasis en los aspectos que son cruciales. Dice, la bestia que vi, el versículo 1, dice que la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, eso lo vimos anoche. Ahí está el dragón y están las 2 bestias. ¿Cuál de los 3 es el jefe del trío? ¿Cuál de los 3 es el jefe del trío? El dragón. Él es el jefe, el que hace como la figura rectora, pero el dragón es descrito teniendo ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta primera bestia es descrita teniendo 7 cabezas
y 10 cuernos. Por tanto, primera característica de esta bestia, se parece al líder del grupo. Se parece al líder del grupo. O sea, es casi un reflejo de la figura que actúa como regente. Primera característica, personaje bíblico. Un personaje bíblico que se parece a quien le da la autoridad. Se parece al líder. Seguimos leyendo, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Segunda característica, este personaje bíblico recibe del líder, de un líder, el poder, el trono y grande autoridad. Tercera característica, yo voy leyendo, después me lo dicen al final. Y una de sus cabezas vi como herida de muerte. Aquí viene la pregunta: ¿murió o no murió esta bestia? ¿Creen que no? Fue herida como de muerte. Vamos a leer otro versículo. Dice el versículo 14, hablando de la segunda bestia, pero una referencia a la primera bestia y a lo que le sucedió a la primera bestia. Dice, versículo 14, yo voy leyendo despacito, es la parte final lo que me interesa. Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen ¿a quién? A la bestia que tenía herida de espada y la palabra que se traduce ahí vivió, puede ser traducida revivió o resucitó. O sea que no es la mejor traducción. Por eso tenía la herida de espada, si vivió, se entiende, revivió o resucitó es porque estaba como muerta. O sea que la tercera característica de este personaje es que pasa por una experiencia de resurrección. Eso es lo que muchas veces no notamos cuando no unimos todos los detalles. Primera característica, se parece a su líder superior. Segunda característica, recibe de él poder, trono, autoridad. Pasa por una experiencia de muerte y resurrección. Y tiene un ministerio en el que realiza su obra. ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que esta primera bestia ejerce? Lo vimos anoche, su ministerio. 1260 días, o hay tres maneras de decirlo, o 42 meses o 3 años y medio. Y ahí tenemos las 4 características del personaje bíblico. ¿Quién es? Un personaje bíblico que recibe la autoridad de un poder superior, recibe la capacidad de dominio, trono y autoridad. Ejerce un ministerio de 3 años y medio y después es muerto y resucita. ¿Quién es ese en la Biblia? ¿Quién es ese? Uno solo. No hay otro personaje. Solamente Cristo cumple esas características. Segunda bestia. ¿A quién nos recuerda? Dice así el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Miren, la primera bestia es feroz. Aparece como animales feroces, pero esta segunda bestia aparece, el símbolo que se utiliza es como ¿qué? Como un cordero. ¿Cómo es el cordero? Manso, inocente. Un personaje bíblico inocente, manso, con una apariencia atrayente. Y ejerce toda la autoridad. Tiene tanto poder y tanta autoridad como la primera bestia, que es ¿quién? Cristo, que ya nosotros lo vimos. Y en presencia de ella, y hace ¿qué cosa? ¿Cuál es la función de esta segunda bestia? No es atraer la atención hacia sí mismo, sino hacia ¿quién? Hacia la primera bestia. ¿Y cómo lo hace? Dice allí, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la tierra, de la primera bestia. Dice que hace señales y prodigios. ¿Quién es el personaje en la Biblia que tiene tanto poder como Cristo?
tiene una apariencia mansa. Su función es hacer que el mundo entero adore a Cristo y tiene la capacidad de manifestarse con grandes poderes y señales. ¿Quién es ese? En la Biblia. ¿Quién tiene tanto poder como Cristo? ¿Satanás tiene tanto poder como Cristo? Hace su obra. La obra de Satanás es que todo el mundo adore a Cristo. ¿Quién es el que hace la obra de que todo el mundo adore a Cristo? Oiga, pero si será más fácil que la otra. ¿Se dan cuenta cómo los detalles cuentan? El dragón, la primera bestia y la segunda bestia, ¿a quién están imitando? A la Trinidad. A la Trinidad. Ellos se están presentando como el Dios creador. Por eso el lenguaje con el cual están revestidos, con el cual Dios le mostró la visión a Juan, es similar a lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como Jesús se parece al Padre, la primera bestia se parece al dragón. Así como Jesús comienza su ministerio saliendo del agua, la saca del mar. En ese momento recibe su ministerio, y las palabras que aquí se dicen son casi una copia exacta de lo que dijo Dios cuando Cristo salió del río Jordán. Ellos están falsificando completamente la obra que Dios intenta hacer para la salvación del ser humano. Entonces no asombra que dice aquí que este segundo poder tiene la capacidad de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Como mismo Elías mostró que su Dios era el Dios verdadero y lo mostró con evidencia tangible, ellos lo van a hacer con evidencia tangible para la inmensa mayoría de los seres humanos. ¿Cómo pueden engañar de una manera tan contundente a casi toda la humanidad? ¿Ustedes creen que este versículo 12:17 es un versículo más de la Biblia? No, es un versículo muy real. Y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La palabra que se traduce aquí, llenó, es a raso que si le echan media gota se desborda. O sea, es una ira sin control. Y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen una fe de categoría como la de Jesús. Ahí está la clave. Van a hacer una obra de engaño, pero la obra de engaño no es tan simple. Después de 1798, ¿qué gran movimiento de reforma surgió en el mundo? A principios de los 1800. ¿Qué gran movimiento de reforma y de reavivamiento surgió en el mundo? ¿Cómo es conocido en la historia ese movimiento? Martín Lutero fue en el siglo XVI, y aquí estamos hablando de inicios del siglo XIX. 1798. Después surge un movimiento a principios de 1810 comenzó a tomar fuerza aquí en Estados Unidos. 1820 ya en Europa, ya se llevó hasta África y hasta parte de Asia, conocido en la historia como el movimiento adventista o movimiento milenita aquí en Estados Unidos, porque el personaje que le dio el gran empuje fue ¿quién? Guillermo Miller. ¿Cuándo? Después de los 1260 años. Porque así se describe en Apocalipsis 12 que la mujer fue perseguida por 1260 años, los 1260 años que ejerció su ministerio la primera bestia. Y ese es el momento donde el diablo se llena de gran ira. Y ahí específicamente es que están descritos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál era el mensaje fundamental del movimiento milenita? Sigue siendo hasta hoy, pero en teoría, obviamente. Ese fervor que tuvo nuestra iglesia, o no fue solamente nuestra iglesia, de ese movimiento se desprendieron varios grupos. Los dos que perduran con más fuerza son los adventistas y los testigos de Jehová, pero hay otros movimientos que todavía con menos fuerza tienen hasta este momento.
Fue un movimiento basado en el estudio de las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. Y ahí específicamente el diablo se llena de ira contra esas personas. ¿Cuál fue el mensaje fundamental y sigue siendo hasta hoy de nuestra iglesia, nuestro movimiento adventista? Regresar a la obediencia a Dios a través de la fe. Esa es la esencia del plan de salvación. ¿Y cómo van a tratar ellos de hacer esa obra de engaño? Pues la única manera que concuerde con todas las descripciones, Apocalipsis 12 y 13, es una falsificación del plan de salvación. Una falsificación del plan de salvación. ¿Qué dos poderes? Tanto el catolicismo antiguo y moderno como el protestantismo moderno, específicamente el protestantismo norteamericano. Y aquí cabe la pregunta: ¿cómo enseña la Iglesia Católica que se salva el ser humano? A ver, un chocolate para el que me lo adivine, porque es lo único que le puedo dar. En la práctica, no, porque si decimos, a ver, nosotros los cristianos, recuerden en el retiro que tuvimos el estudio, que le dije que nosotros los cristianos tenemos un lenguaje, no solamente los adventistas, los cristianos de manera general. Usted le pregunta a un cristiano, ¿cómo se salva el ser humano? Va a decir por fe. Dígaselo a una persona que no sabe nada de religión y que va a entender. Son metáforas. No, por la sangre de Cristo, por gracia. Yo recuerdo una historia que contó una persona una vez que le dijeron, el ser humano se salva por gracia. Y dice, ¿cómo es que hay que ser muy cómico para eso? Porque son términos que nosotros entendemos pero que no entiende nadie. Y tuvimos este estudio hace ya alrededor de 2 meses y descubrimos que la Biblia enseña cómo, a ver si recuerda Teófilo. Ahí es el centro del mensaje de la justificación por la fe está en la ley de Dios dado allí. Descubrimos que la Biblia enseña que el ser humano es salvado en el tiempo, pasando tiempo con Dios, no hay otra forma. Esa es la única respuesta, pasando tiempo de calidad con Dios. Cuando usted pasa tiempo con Dios, usted no puede llegar a pasar tiempo con Dios si no tiene fe en Él, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que una persona que no tiene fe vaya a pasar tiempo con Dios? Y ahí vimos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Quizás algunos de los hermanos que nos visitan en Highland Park no estaban al tanto del tema, pero voy a hacer un breve resumen. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Y vimos que por eso Jesús tuvo que venir, porque todos nosotros, ninguno nos habíamos podido ganar la vida. Pero Él vivió una vida de obediencia y ¿qué se ganó? La vida. Y en la cruz decidió hacer ¿qué cosa? Cambiar con nosotros. Pero como eres Dios, creador de todo, la muerte de Él valió por todos. Y todos se pueden salvar. Pero ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y pedir el don del Espíritu Santo, como le dijo Pedro en Hechos capítulo 2, en el gran discurso que le dio a la nación de Israel. Arrepiéntanse, reciban el Espíritu Santo, pero ahora ¿debemos seguir viviendo en el pecado? No. Ahora hay que tratar de vivir una vida semejante a Cristo, pero ¿tenemos semejante poder? No. Por eso aquellos contra los que el diablo está airado guardan los mandamientos de Dios, pero tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús o la fe en Jesús es un equilibrio. Por medio de la fe es que se puede llegar a obtener el poder para obedecer los mandamientos de Dios, porque no lo tenemos nosotros y para eso hay que hacer ¿qué cosa? Pasar tiempo con Dios. Ese es el plan de salvación bíblico. Hasta ahí no vamos a adentrar un poquito más porque con esto es con lo que quiero concluir. Pero ¿cómo enseña la Iglesia Católica que se salva el ser humano? Algunos están medio tibios, pero si leen, quizás no se han dedicado, y obviamente no tienen por qué, a leer un catecismo romano o a leer un libro de teología católica. En esencia, si usted va y le pregunta a un cura instruido, ¿qué tengo que hacer para ser salvo y acepto por Dios? Le va a decir, usted tiene que participar de los sacramentos. Usted tiene que participar de los sacramentos. ¿Qué cosas son los sacramentos? Fíjense, ellos han elaborado
7 grandes sacramentos, el matrimonio, el bautizo, pero hay uno que es el imprescindible, es el más importante. ¿Cómo se llama? La Eucaristía. ¿Qué cosa es la Eucaristía? Es como la Santa Cena que nosotros hacemos, pero la Santa Cena que nosotros hacemos es un mandato bíblico que dio Jesús, pero para ellos es completamente diferente. Ellos la hacen ¿cada qué tiempo? Semanalmente. ¿Qué día? Es el domingo. Y cuando las personas participan de ese culto y vienen entonces a participar, a comerse una cosita que le dicen ¿cómo? La hostia. ¿Qué cosa es eso? Para nosotros el pan y el vino son un símbolo, para ellos no. Para ellos eso es el cuerpo de Cristo. Es la esencia de la vida y del poder de Cristo. Y cuando usted se comió esa cosita blanca, usted se está santificando por dentro. Y esa es la manera como usted llega a ser perfecto y obediente. Y si usted va todos los domingos a la iglesia y usted con cierta sinceridad, la sinceridad no salva a nadie, es importante, pero si usted va y usted como fiel, devoto y sincero participa creyendo que ese es el cuerpo de Cristo, que usted se lo comió y usted se va y es fiel con toda la liturgia de la iglesia, usted está salvo, garantizado. Ahora, si los católicos quisieran salvar al mundo entero, ¿qué tendrían que hacer? Imagínense si le preguntas a un católico, todos los gobernantes se ponen de acuerdo y le dicen, dinos, vamos a emitir, todos los gobernantes del mundo vamos a emitir una ley. Y de esa ley va a depender la salvación del mundo entero. ¿Qué ley va a escoger la Iglesia Católica? Que se obliga a que todo el mundo participe de la Eucaristía. Porque si participa de ese rito y de los demás sacramentos que vienen con eso, la persona va a ser salva. ¿Y cuándo se participa de eso? Eureka. ¿Cuántos adventistas me han dicho a mí, ¿por qué va a ser eso de una ley dominical? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con todo. Ese es el plan de salvación católico. ¿Cómo se salva un católico? Si es obligado a ir el domingo a la iglesia. Porque de ahí depende su sistema de salvación. Como decía Lolita, es una salvación basada en obra. No tiene nada que ver con el carácter. Cuando surgió la Reforma, los dos principales pilares de la Reforma, Martín Lutero y Zwinglio, un día tuvieron una conversación importante para ponerse de acuerdo a ver si unían la Reforma en Alemania con la Reforma suiza. Y traían 10 puntos de desacuerdo. Se pusieron de acuerdo en 9. Pero llegó el momento cuando tuvieron que discutir a ver de qué cosa, o sea, qué sucedía en la Santa Cena o en la participación de la hostia. Ambos católicos, ambos sacerdotes, ambos que habían jurado de la doctrina católica. Martín Lutero tenía una variante católica de la Eucaristía. Él no creía que te estabas comiendo el cuerpo y la sangre directamente de Cristo. No creía en la transubstanciación, pero sí creía en la consubstanciación. O sea, era una idea de que participar de eso de alguna manera, una idea teológica compleja, más filosófica que bíblica, que de alguna manera te aportaba algo. Y Zwinglio decía que era un solo símbolo. Lutero le señaló que Jesús dijo, participar de esto, que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y Zwinglio le dijo, fácil. Entonces ten cuidado al caminar por el camino, porque vas a estar pisoteando a Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino. Ten cuidado como tratas las puertas de tu casa, porque Él dijo, yo soy la puerta. Y se burló de Lutero, haciéndolo un ignorante como realmente era. Lutero estaba equivocado completamente. Y Lutero, que era una persona, un temperamento tan violento, de un golpe duro en la mesa, Zwinglio se levantó, entendió que no se iban a poner de acuerdo, se fue y nunca la Reforma alemana y suiza se unieron. De hecho, la Reforma surgió en los países
antiguos, en los países europeos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, cada uno con sus propias denominaciones. El punto fundamental en el que nunca se pusieron de acuerdo era este. ¿Por qué? Porque implicaba salvación. Lutero nunca se sacó de la mente completamente la idea católica de que había que comerse esa cosita, de que había que participar de los sacramentos y los rituales para salvarse. Y eso es teología bíblica o teología pagana. Esa es la teología. Entonces, ¿es la iglesia católica, apostólica, romana una iglesia cristiana? Eso es como si yo me pongo de nombre, ahora yo digo, yo me llamo Pedro. ¿Eso me convierte en Pedro? No, el nombre es lo único que tienen. Pero el problema grave está en su plan de salvación. Es un plan de salvación muy bonito, porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Esa es la mentalidad. Por eso todas las demás denominaciones y religiones cristianas tienen un plan de salvación basado en obras. Solamente la Biblia habla de salvación por fe. ¿Y qué cosa es salvación por fe? Bueno, es simplemente pasar tiempo de calidad con Dios. Y cuando paso tiempo de calidad con Dios, ¿qué sucede? Se los digo ahora porque vamos a hablar del plan de salvación de los protestantes. Llámense iglesia pentecostal, bueno, ya casi todas las iglesias evangélicas, porque lo que surgió como iglesias protestantes, o sea, iglesias calvinistas, anglicanas, presbiterianas, episcopales, luteranas, ya hoy en día son iglesias liberales que ni creen en Dios, ni en la Biblia, ni es lo que se conoce iglesias, o sea, corrientes teológicas que utilizan el método histórico crítico, no creen ni que la Biblia fue escrita por esos autores. Y el 70% de las grandes universidades del mundo llamadas cristianas, esto es lo que enseñan. Es puro humanismo revestido de cristianismo. Pero ahora hay un ala conservador y es el ala evangélico, lo que nosotros decimos las iglesias evangélicas, pentecostales, asambleas de Dios, iglesias de Cristo, metodistas, algunas bautistas. Si a esas personas le pregunta ¿qué podemos hacer para que el mundo se vuelva cristiano? ¿Qué le van a decir? Ellos no creen que el cristiano debe fijarse mucho en la obediencia y de ser transformado a semejanza de Cristo, teniendo la ley como un espejo delante de ellos. No, porque en la teología evangélica, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó con la ley? Ya quedó abolido. Ya el cristiano solamente tiene que creer en Cristo. Necesita ser estimulado, necesita tener fe, necesita aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Y eso cuándo lo hace? ¿Cuándo es que es inspirado la persona a hacer eso? Cuando viene a la iglesia. ¿Y en qué día se reúnen ellos? Eureka. ¿Por qué los protestantes van a estar tan contentos con la ley dominical? Porque ellos también lo ven como sistema de salvación. Porque para ellos es solo hacer profesión y venir a un culto, emocionarse, decir Cristo nos salvó, saltar, bailar, brincar, la mayoría, las pentecostales y las que son más conservadoras. Y ahí reciben la palabra de Dios, tienen un encuentro con Jesús, se reaviva su fe y ahí se salvan. Si no van el domingo a la iglesia no van a poder disfrutar de eso. Estos movimientos cristianos tienen un plan de salvación que no tiene nada que ver con el pecado. ¿Y para qué se escribió la Biblia? ¿Para qué Cristo vino a morir? ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? El pecado. El pecado y cómo Jesús trata de destruir el pecado. Todo existe en este mundo a causa de ¿qué cosa? Del pecado. Pero eso es lo que Satanás ha querido que el mundo entero ignore. El problema del ser humano es ¿qué cosa? El pecado. Y el plan de salvación que no tiene como centro la solución al problema del pecado no es plan de salvación. Porque ¿para qué cosa entonces Cristo vino? ¿Para qué Él va a morir con tanto sufrimiento si no va a tener la posibilidad de erradicar el pecado para siempre? Ahí está la clave. ¿Y cómo se erradica el pecado? ¿Cómo se erradica el pecado? ¿Cómo usted y yo podemos dejar de sentir ganas de pecar?
Piensen, todos los que estamos aquí tenemos una experiencia cristiana, tenemos una experiencia con Dios. Piensen cuando te hablaron por primera vez, cuando te bautizaste, los años que han pasado y ahora. ¿Eres la misma persona? No. ¿El pecado tiene la misma influencia? No debiera ser. ¿Todavía pecamos? Sí, todavía somos débiles, todavía tenemos defectos, pero hemos avanzado. ¿Y qué es lo que nos ha ayudado a ir voluntariamente abandonando el pecado? ¿Qué cosa? El tiempo de calidad con Dios. Por eso el Señor dio 10 mandamientos, y como lo estudiamos allá en el retiro, vimos que los 3 primeros marcan el deber del ser humano con Dios, los últimos 6 el deber del ser humano con los seres humanos. Y ambos dicen, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y hay uno en el mismo centro, la misma cantidad de renglones que llevan los 3 primeros, la misma cantidad de renglones que llevan los últimos 6, y en el centro está un mandamiento que no dice, trata de hacer esto bueno, trata de no hacer aquello malo. Un solo mandamiento que te dice qué cosa: deja todo lo demás y acuérdate ahora de venir a pasar tiempo con tu Creador. Es el mandamiento que está en el mismo centro, que agarra de una mano aquello y agarra de otra mano esto y dice, mira, por más que te esfuerces por hacer esto, olvidándome a mí, nunca lo vas a lograr. A Satanás no le preocupa que usted ponga una Biblia abierta arriba de su cama, que usted sea miembro de la iglesia, que dé los diezmos en la iglesia, que venga, salta y brinca aquí y que diga yo soy adventista del séptimo día, soy metodista o soy católico, y que sea un fiel devoto. Eso no importa. A él lo que le preocupa es cuando usted empieza a impulsar el pecado de su vida. Pero eso no lo va a hacer nunca si no tiene tiempo de calidad con Dios. Por eso Dios dio el plan de salvación desde el mismo principio. Por eso en el mismo centro de su ley está un mandamiento que Él lo propició para que el ser humano pasara un día completo de 24 horas con Él. Y así aprendiera entonces a separar tiempo de calidad en los demás días. Ya no las 24 horas, pero sí tiempo de calidad importante. Y en la medida que fuera pasando el tiempo, el sábado era el mecanismo que Dios utilizaría para atraer poco a poco a las personas a que pasaran tiempo con Él, y que el Espíritu Santo entonces fuera obrando en su mente por medio de la comprensión del plan de salvación, y automáticamente estudiando la vida de Cristo, estudiando el amor y la misericordia de Dios, viendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, reflexionando constantemente, podíamos ir borrando nuestras tendencias pecaminosas y siendo restablecidos. Pero cuando Satanás haga su obra magistral en este mundo, llevará a todo el mundo, católico, cristiano, evangélico, protestante, a que se unan en una ley por tratar de convertir al mundo. Y esa ley va directamente en contra de ¿qué cosa? Del mandamiento que hace posible la santificación y la justificación por la fe. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es el centro del mensaje de la justificación por la fe. Y cuando usted decide pasar un día de cada 7, y el día que Dios escogió específicamente para venir y pasar tiempo de calidad con Dios, usted le está diciendo al mundo entero, le está diciendo a Dios, yo soy un ser humano débil, pecador, lleno de maldad, incapaz de obedecer por mí mismo, y necesito venir donde tú estás para aprender de ti, para pasar tiempo contigo, y que tu Santo Espíritu me regenere y me limpie. Pero cuando una persona dice, yo no necesito guardar ese mandamiento, yo no necesito pasar 24 horas completamente con Dios, yo soy sincero, yo creo en Cristo, yo creo a mi manera, o yo paso tiempo con Dios a diario, usted lo que está diciendo es, mi sinceridad me va a salvar, yo soy capaz, no necesito seguir el medio que Dios ha puesto para mí. Y usted lo que está intentando es ¿qué cosa? Salvación por obras. La persona que rechaza el cuarto mandamiento de la ley de Dios quiere salvarse por su propia estrategia, está estableciendo su propio plan y aboliendo el plan que Dios tiene para la salvación del ser humano. El Señor nos dice, tú no tienes que esforzarte,
Tú no tienes que hacer nada. Por más que te esfuerces, no vas a lograr nada. ¿Puede el leopardo cambiar su piel? ¿Puede el etíope, dice Isaías, ponerse blanco por más que se lave con jabón? No. Dice Dios, venid a mí y estemos a cuenta. ¿Saben cómo se puede traducir esa frase de Isaías? Vengan a mí y dialoguemos con calma. Es lo que Dios nos dice. El mundo entero, llamado cristiano, está y finalmente será ley, intentando salvación por obra. Y entonces lo interesante es que el enemigo ha hecho el engaño tan grande que cuando un adventista puede conversar con un católico, un pentecostal, un metodista, y rápido nosotros le hablamos de los mandamientos de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, ellos nos dicen, usted está intentando salvación por obra, porque así se lo enseñan sus ministros. Usted tiene que reposar y dejar de hacer todo y con eso se van a ganar la salvación. Pero nosotros estamos tan ignorantes que no sabemos explicárselo de esta manera. Y ya hace tiempo que tuve la oportunidad de hablar con varias personas y las reacciones son interesantes cuando le dicen, no, usted es el que está intentando salvación por obra. ¿Cómo así? Y es un choque tremendo cuando usted se lo explica de la manera correcta. Simplemente pregúntele, ¿cómo se salva el ser humano? No sabe, no tiene la más mínima idea. Porque para ellos salvación es solamente, como se los comenté, para los católicos venir y participar de los sacramentos, y para los evangélicos es decir, yo tengo fe, creer, nada más, y para eso lo que tengo es que estimularme. Va a llegar un momento en la historia de esta tierra cuando todos los poderes políticos dirigidos por estos dos poderes políticos religiosos, ¿cuáles son los dos poderes más fuertes en este mundo? ¿Cuáles son los dos grandes imperios? Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano. Usted reúne el dinero que tienen ellos dos y tienen más que el mundo entero. ¿Cuáles son las dos personalidades que más influencia ejercen en el mundo? El Papa y después el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde está la concentración del mundo cristiano? Aquí. ¿Y cuál es la iglesia histórica, la iglesia que más influencia tiene? En el Vaticano. ¿El escenario está lejos? No, está cerquita. Y vamos a continuar hablando de esta temática. Pero la clave de todo es entender esto. ¿Por qué nosotros los adventistas del séptimo día creemos que ahí, en Apocalipsis 13, donde dice que se va a mandar a hacer una imagen, regresándote a Daniel capítulo 3, donde Nabucodonosor dio una ley que había que arrodillarse delante de esa imagen, y si no lo mataban? Y ese mismo principio se va a poner en práctica en este mundo. Y nosotros entendemos que ese pasaje de la imagen de la bestia, la marca de la bestia, está relacionado con una ley religiosa, y específicamente es una ley como sucedió en el siglo IV, comenzando con Constantino, el emperador que hizo todas las cosas diferentes en el Imperio Romano, y emitió una ley para que todas las personas fueran a la iglesia a adorar en domingo, ya sean los cristianos, ya sean los paganos, porque el domingo era el día de adoración pagana. Y el domingo era el día que ya para el IV siglo los cristianos se reunían para no ser confundidos con los judíos. Y entonces trató de unificar el imperio a través de una adoración conjunta en un día que propiciara la salvación. Así lo va a hacer también. Pero para que eso suceda, el mundo tiene que caer en un momento de ¿qué cosa? ¿Ustedes creen que ya estamos preparados para que aquí el Congreso apruebe una ley que diga todo el mundo, no se cierran todos los trabajos, solamente lo esencial, como decía la ley de Constantino, solamente lo esencial se va a mantener los domingos trabajando, pero todo el mundo es un día de descanso, prohibido comprar, prohibido vender, todo el mundo a sus cultos y a adorar a Dios? ¿Ya estamos en ese momento? No, porque eso es una violación de los principios constitucionales de esta nación.
¿Qué tiene que suceder para que esos principios se violen? ¿Entrar en qué cosa? Hay que cambiar la Constitución, y para que esa Constitución se cambie, ¿qué tiene que haber? ¿Qué condición tiene que experimentar el mundo? Todas las constituciones, todos los países tienen un acápite en su legislación que dice: la Constitución, los que lo tienen, está establecida y solamente puede efectuarse un cambio a los principios constitucionales cuando entramos en un momento de ¿qué cosa? De crisis. Cuando entramos en un momento de crisis, entonces hay que hacer ajustes para sobrevivir. ¿Quién de nosotros querría suicidarse? ¿Quién de nosotros se suicidaría? Nadie. Pero si usted va con su hijo y llega a un momento de crisis, una situación de peligro, y se da cuenta que solamente uno de los dos se puede salvar, ¿qué hace automáticamente usted? Escoge fallecer para que su hijo se salve. ¿Qué lo motivó? La crisis. Pensemos en las decisiones que nunca pensamos en la vida que íbamos a hacer, y en un momento de crisis se tomó la decisión. Yo no pensé nunca que me iba a ir de mi país, y desde el 2015 venía a este país, trabajaba, daba campaña evangelística, y muchos me decían: quédate. No, yo tengo un llamado, yo tengo una iglesia, yo tengo una obra allá en Cuba donde hay tanta necesidad. Pero pasó la pandemia, arrasó, cambió todas las situaciones, y llegó un momento que tomamos la decisión y dijimos: hay que salir de este país. Lo que no pensé nunca que fuera posible. ¿Qué lo motivó? La crisis. El mundo tiene que caer en un momento de crisis para que entonces los dirigentes políticos y eclesiásticos comiencen a madurar y a pensar esta idea que el Vaticano ha estado vendiendo una vez tras otra. ¿No han visto nunca los videos promocionales que hace ya cerca de una década que el Vaticano está vendiendo, promoviendo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a motivar ese momento de crisis en este mundo? Mañana vamos a seguir analizando cómo se va a llegar a este momento. Ya vimos quiénes son los instrumentos. Ya vimos en qué va a consistir el engaño. El engaño va a consistir en vender un plan de salvación que no es bíblico, que es falso. Un plan de salvación que no implica vencer el pecado, que no implica construir un carácter semejante al de Cristo para prepararme para el reino de los cielos, sino simplemente hacer cosas. Salvación por obra, que es el principio de salvación que tienen todas las religiones falsas. Solamente la Biblia. Y específicamente este plan de salvación va a atacar el mandamiento que Dios dio para que fuera la ayuda idónea, para que fuera el medio didáctico que hiciera comprender al ser humano que necesitaba pasar tiempo con Dios. A Satanás no le importa que usted ponga una etiqueta en su carro: yo soy cristiano, en su casa, que Dios me bendiga, que usted sea miembro de una iglesia, mientras siga viviendo en el pecado y se levante todos los días y salga para su trabajo, nada más que corriendo: Señor, ayúdame, protégeme, sálvame, y venga por la noche y se siente y vaya a distraerse y vaya a ver lo que usted quiera, y así pasa la semana y solamente crea que pasó tiempo con Dios cuando viene el sábado o el domingo. Los que no son adventistas, que van a su iglesia y ni tiempo de calidad con Dios tienen en ese momento. Eso sería una maravilla para Satanás, que el mundo entero siguiera profesando ser cristiano, pero que la salvación no estuviese surtiendo efecto. La pregunta es: ¿está surtiendo efecto la salvación en mí? ¿Cómo es mi carácter? ¿Me estoy pareciendo cada día más a Cristo? ¿Estoy cada día siendo más manso, más humilde, más obediente, más puro? ¿El Señor me está dando victoria contra mis tentaciones? ¿Estoy venciendo el poder del pecado? No, el Señor lo enseñó. Pasa tiempo de calidad con Dios y es automático. No hay manera de fallar. Satanás quiere erradicar esa posibilidad de la historia de esta tierra, por tanto ha llevado al mundo cristiano a tener una idea
de la salvación que ataque directamente este mandamiento de la ley de Dios. Es el único que hace posible que podamos obedecer todo lo demás. ¿Se entendió lo que estudiamos en esta noche? ¿Por qué la ley dominical? ¿Por qué nosotros creemos que esa imagen de la bestia y esa marca de bestia tiene que ver con una ley religiosa que el mundo entero va a adoptar y va a ser la ley de adorar a Dios, de ir a la iglesia, de cesar todo en el día domingo? ¿Por qué? Porque el mundo cristiano de manera general entiende que esa es la solución para la salvación del ser humano. Y ahora los dejo con una preguntita antes de irnos. ¿Y a nosotros los adventistas qué? ¿Eso nos va a afectar directamente? ¿Que el mundo entero sea obligado a ir el domingo a adorar a Dios? ¿A mí me va a afectar? ¿Que no pueda ir a trabajar y que el domingo tenga que ir a la iglesia? ¿Me va a afectar? ¿Me va a destruir la vida? ¿Me va a matar? No. Pero es que ahí no se va a quedar. Ahí no se va a quedar. Y eso es de lo que habla Apocalipsis 15 y 16. Porque esa es la puerta. Cuando la ley dominical llegue, es la puerta. Todo lo demás es una rueda. Es consecuencia de eso. Es como en el juego de ajedrez, le dije, se mueve una ficha, se mueve otra ficha, y ya llega el momento que los dos jugadores se dan cuenta que hay un camino trazado y que hay que seguir adelante porque no se puede virar atrás. Mañana vamos a seguir mirando. Apocalipsis 13 son las piezas de Satanás, sus movidas, cómo va a luchar contra Dios. Pero mañana vamos a empezar a estudiar Apocalipsis 14, que son entonces las movidas de Dios. ¿Cómo va a contraatacar? ¿Cómo va a contrarrestar Dios este impulso de Satanás por tratar de destruir a su pueblo y de erradicar el mensaje de salvación de todo ser humano sobre esta tierra y así impedir que la salvación ganada por Cristo pueda ser efectiva para los seres humanos? Ese también es un tema que tú y yo necesitamos comprender. ¿Todo entendido? ¿Cuántos ahora se sienten contentos de ser adventistas del séptimo día? ¿Un poquito más? Cuando entendemos que el mensaje es simple, la única iglesia, el único movimiento que lo entiende, que lo vive y que necesita enseñarlo al mundo, somos nosotros. Con lo que no nos podemos sentir muy contentos es con lo que estamos haciendo para que el mundo realmente despierte y no se deje engañar. Pero para eso es esta semana, para motivarnos un poquito más. Así que vamos a ponernos en pie y pedirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude a ser realmente sus instrumentos. Oramos. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias porque tú en esta última historia, en esta última hora de la historia de este mundo, en la hora más oscura, cuando el enemigo tiene tantos engaños, tantas distracciones para que el mundo pierda su oportunidad y no se prepare para tu regreso y para tu reino, nosotros hemos sido alertados y hemos conocido tu mensaje de salvación. Gracias porque en esta noche hay un grupo de tus hijos aquí reunidos. Gracias porque nuestra iglesia, muchos por las redes sociales y otros cada sábado nos reunimos y muchos con una comprensión correcta de la necesidad que tenemos de entregarnos a ti para poder vencer el pecado. Pero Señor, te rogamos de manera especial que tú nos bendigas para que como iglesia podamos comprender la misión que tú nos has dado, para que podamos ver la importancia que esto tiene en relación con las actividades cotidianas a las que tanto tiempo le dedicamos, y que tú puedas motivar a tu iglesia para vivir tu mensaje y para compartir tu mensaje. Acompáñanos y llévanos con bien ahora hasta nuestros hogares, siempre con la seguridad de que tú caminas con nosotros y que si vamos contigo, nada tenemos que temer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.